a lo que es el perímetro, el área y el volumen. Listo, entonces ya voy a ir a la guía de aprendizaje y vamos a ver qué es lo que piden en esta evidencia del algoritmo. Entonces, ¿qué piden? Dice, esta actividad se basa en el aprendizaje basado en problemas, consiste en proponer un algoritmo que permite calcular el área y el perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. Se recomienda lo siguiente: consultar las figuras geométricas, ya las tenemos en la presentación, ¿cierto? O ya las vieron, que las pueden consultar también. Y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen y el perímetro, según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo en recursos multimedia, bueno, otras alternativas. Puede guiarse en el siguiente material multimedia. Este es un ejemplo. Enseguida también lo vamos a ver de cómo se puede desarrollar el algoritmo ya en Excel. Y dice que después de tener la información completa y organizada, diseña el algoritmo. Piensa en la siguiente pregunta: si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Cuando nosotros tenemos un sólido irregular, por ahí, eso se veía, creo que era en física, sí, en física. Cuando uno tiene un sólido irregular, ¿cuál es el método más común que se utiliza para medir el volumen? Por ejemplo, de una roca, de una llave. ¿Es el principio de qué? De un científico, un personaje muy conocido, que es por el volumen desplazado. Es el principio de Arquímedes, ¿cierto? Pues con ese principio se puede dar solución para calcular el volumen de un sólido irregular. ¿Listo? Y realice una presentación donde explique la solución del problema dado. Entonces aquí hay algo importante para que lo tengan presente. Dos cosas, o bueno, entonces lo que pide la actividad es lo siguiente, dice: entregar un documento con el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Formato PDF, pero aquí hay algo adicional. Además del formato PDF, entonces vamos a entregar el Excel, donde se tenga el desarrollo del algoritmo. ¿Por qué hacemos eso? Porque la idea es que si usted diseña el algoritmo en Excel, también me comparte el archivo en Excel, ¿cierto? Entonces, adicional a este archivo PDF, donde puede hacer una presentación o el informe como tal, con estos puntos acá, con estos puntos A, B, C y D. Perdón, ese documento, esa presentación no va a tener lo siguiente, este orden. Dice: la evidencia del algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Dice: realiza un algoritmo donde muestre la solución del problema. Para la entrega de esta evidencia, tenga en cuenta que la presentación o el informe puede ser algo muy similar. Un documento que contenga lo siguiente: la introducción al tema de las áreas, perímetros y volúmenes, el problema planteado. El problema planteado es el algoritmo como tal, y la pregunta de el algoritmo diseñado. Entonces ahí se puede tomar un pantallazo del Excel y lo pega ya en ese documento en la presentación, y unas 3 conclusiones. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, una cosa le pide es la presentación o el informe en PDF o la presentación en PowerPoint que contenga esto: introducción, problema planteado, información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado, que puede ser un pantallazo, y las conclusiones, mínimo 3. Listo. Y el otro documento, el otro archivo que se pide es el Excel, ya con el algoritmo diseñado. Voy a mostrarles un ejemplo de algoritmo. Aparte de eso, les voy a compartir esta dirección, este enlace, en el cual dan un ejemplo de cómo elaborar un algoritmo. Voy a compartir esto al chat. No sé si me están escuchando, compañera, me confirma. Sí, señor. Señor. Al chat les voy a compartir ese ejemplo. Si quieren lo pueden tomar, igual está ya en la guía, donde también se pueden. Listo, entonces aquí lo voy a compartir.
Voy a tomar nuevamente. No quiero copiar. Ahí les compartí el ejemplo. Listo, es un ejemplo que nos dan aquí dentro de la guía de cómo diseñar el algoritmo. Pero yo a su vez, nos demoramos por ahí unos 8 minutos para ver los dos ejemplos, el del algoritmo y el del video. ¿Lo podemos hacer? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, miren que yo les voy a mostrar aquí un documento, permítanme, yo lo busco acá, que es de las actividades que nos han presentado, pero me gusta mostrarles cómo de pronto les pueden hacer para que les quede bien el informe o la presentación de... Miren esta presentación que hizo acá este compañero. Es el que hizo. Él hizo una introducción, planteó el problema, la solución, las figuras, el usuario, los sólidos regulares también, y la conclusión. Entonces tiene que ser un ejemplo donde está todo lo que se pide dentro de la guía, ¿cierto? La conclusión, las figuras, la solución del problema planteado y una pequeña introducción. Pero lo único que le faltó fue de pronto un pantallazo del algoritmo. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a ver si este que estoy buscando. Bueno, miren este como lo hizo el compañero igual. La compañera también. Una pequeña introducción. Ya definió que es un algoritmo. Aquí planteó el problema. El cálculo de un volumen de un sólido irregular. Aquí mostró el algoritmo como lo diseñó. ¿Sí? Acá también dio la solución del volumen del sólido irregular, cómo lo calculó por diferencia de volúmenes. Entonces hay un volumen inicial, cuando deposita el elemento que le quiere calcular el volumen, cuando se deposita ese elemento, pues el volumen se desplaza, ¿cierto? Esa diferencia de volúmenes es el volumen de ese cuerpo que ingresó ahí a la probeta. Por acá, la conclusión. Mire, a mí me parece muy interesante este que la compañera hizo. Y muy concreto. ¿Listo? Bueno, este es un ejemplo. No tiene que ser así. Ustedes pueden hacerlo a su gusto, pero que contenga pues como toda la información completa. Y el algoritmo es algo como este. Bien, el algoritmo es algo como este. Este es un ejemplo. Tampoco quiere decir que lo tengan que hacer así. Es una alternativa que tiene. Bien,
hice una tabla de Excel, ¿cierto? El perímetro también se refleja a la fórmula. Y aquí, al final, ya tiene el cálculo del perímetro donde también se refleja la fórmula. ¿Listo? Eso en cuanto a figuras planas. Figuras sólidas. Lo hice en otra pestaña y aquí también tomo información del sólido, la esfera, el cubo, el prisma rectangular, el cilindro y el cono. Aquí él colocó datos de entrada, la fórmula, Profe, dejó de presentar. los datos para el volumen y la fórmula del área. Y aquí ya, digamos, en esta fila y esta columna del volumen aparece la fórmula, ya en Excel, ¿cierto? Y en la fórmula la liga o digamos que la anexa a los datos que él tiene acá, según pues la fila y la columna. Y lo mismo para el área superficial. Toma aquí Profe, no. Bien. la fórmula como tal del área superficial y con los datos de entrada obtiene este resultado. Sí, ¿cuál es la pregunta? No está ¿Quién dice? presentando, profe. No se está presentando. Ahí No, no hay profe. un Excel. No hay un Excel ahí. No. No, profe. Ah, bueno, espérame, yo vuelvo a compartir. Bueno, pero si alcanzaron a ver la presentación. Sí lo veía. Si alcanzaron a ver la primera presentación del informe o de la presentación del algoritmo. Sí. Sí, Parte, sí, ajá. bueno, vamos a mirar si de pronto sí le logro mostrar lo del Excel. Ustedes me dicen si lo alcanzan a ver. Ahí. ¿Si alcanzan a ver el Excel ahí o no? Y ahí sí. Sí, bueno. Entonces, miren, ya el algoritmo es este Excel. Aquí el compañero lo hizo, digamos, de una forma, no tiene que ser así. Pero realmente él incluye todo lo que es la figura, la imagen, la fórmula y él tiene unos datos de entrada, ¿cierto? Y aquí al final aparece el área. Y donde está ese cuadro o esa celda del área, ahí me aparece la fórmula en Excel. Igual a F4 por H4. Ese sería como el área del cuadrado, ¿cierto? O el rectángulo también puede ser. Si yo cambio algún dato, yo cambio este dato a 10, ¿qué pasa? Inmediatamente se me actualiza acá. Mire que el área sería 10 por 10, 100. ¿Cierto? Entonces, mire que acá, esa es como la esencia de esta evidencia, que el algoritmo funcione. ¿Cierto? Eso con respecto a áreas para figuras planas, áreas y perímetros. ¿Listo? Yo cambio aquí un dato, también me va a cambiar como tal el perímetro. Yo tengo un lado de 50, entonces se supone que ese perímetro me va a dar ¿qué? 200. Ahí me dio 200. ¿Listo? Y con respecto a figura sólida, lo mismo. Lo que es el volumen de la esfera, aquí está los datos de entrada, aquí está la fórmula. Yo cambio el radio, por algo a 5, inmediatamente me cambia ese volumen, ¿cierto? Y lo mismo con el área superficial. Yo cambio ese dato. Yo tengo datos como tal. Yo cambio el dato del radio, por algo a 10, inmediatamente me cambia el valor del área superficial. Este es un ejemplo, no tiene que ser así tan extenso, usted puede condensar más la información o lo pueden resumir. Igual este compañero se tomó el trabajo de hacerlo de esta manera. En el video que de pronto tienen de ejemplo, allí lo hacen un poquito más, no tan extenso, lo hacen más concreto y la información, aunque es la misma, está más resumida. Listo. Eso con respecto al algoritmo. Y el video expositivo es algo como este.
Me confirman si alcanzan a ver o si alcanzan a escuchar. La población es todo lo que es un tema de censo del 2018 y 2005. Haremos una comparación con bases estadísticas, ver que el orgánico aprendido o el movimiento son las personas censadas en el resto capitulares de las personas en el tierra. Eso va a aumentar el 63%. Aumentó un luego de esos 40. En Suras, en el 2018, llevaron el ciclo, ya que en ningún momento en este era cultivado. Es decir, en ciertas partes, ya en el 2021, y caso sería que Listo, más o menos así es el video. ¿Qué pasó ahí en la conclusión? Estaba mal escrito la conclusión, ¿cierto? Conclusión al final es con S, conclusión. Y ojalá no sea una sola conclusión, sino que sean siquiera unas 5 conclusiones de toda la información que ustedes van a analizar. Pero si vieron el video más o menos como es, mire que el compañero estaba presentando ahí arriba. Entonces mire que es importante que también se tenga presente eso, de que el aprendiz presente ese video. Listo. De que lo sustente él y que la información la tome de esa manera. Puede ser una presentación y que en la infografía extraiga las tablas y extraiga los gráficos. ¿Está bien? Sí, profe. El profe, sí. Bueno, no sé qué les pareció hoy la sesión. Me excusan pues por el tema de la interrupción, pero yo creo que logramos el objetivo de socializarles estas dos actividades. Para que presenten las evidencias 3 y 4. Listo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribirme. Luego les anoto por acá mi número, que yo estaré presto como a responderles en el menor tiempo posible. Y agradecerles por su tiempo, por su disposición. Y yo sé que ustedes son muy juiciosas y bueno, con respecto a estas evidencias no van a tener problema en la ejecución de las mismas. Listo. No sé si alguien tiene algún aporte de ustedes. Melissa, Cindy, Dina, ¿qué les pareció la sesión de hoy a pesar de la interrupción? ¿Qué pueden concluir de la sesión del día de hoy? No, profe, muchas gracias. La explicación estuvo muy buena. Listo, Cindy. Dina o Melissa, ¿tienen algo por agregar? No, profe, agradecer, pues como la vez pasada, igual, de verdad que yo siento que es el único profesor que nos explica tan bien, que toma el tiempo, la dedicación, o sea, absolutamente todo. De verdad que me dio le pague, igual pues siento que también en la clase estamos muy poquitas y pues Mire, más sin eso, embargo usted sí nos clase, nos la explicó, se tomó el tiempo, de verdad que gracias a usted. venga, algo importante acerca de lo que me dice Melissa. Sería bueno que no porque sea en esta competencia o que sea el instructor X, no. Ustedes pueden esa sugerencia hacérsela a llegar al coordinador o a su tutor, ¿cierto? Yo sé que a veces de pronto es un poco molesto y puede ser que a algunos compañeros no les guste, pero es una oportunidad de mejora, porque yo sé que yo me atrevo a decir lo que de pronto el tema de las deserciones es un poquito complejo por eso. Es que bueno que ustedes manifestaran este tipo de, digamos, de detalles para que se pueda mejorar en esta formación, porque realmente es lo que queremos y que los compañeros se tomen de pronto el tiempo o el trabajo de explicarle un poco más allá de lo que dice la guía, porque realmente esa es como el mensaje, ¿cierto? Entonces, sería bueno que ustedes me manifiestan, lo, lo hicieran formalmente y que solicitaran de que se les explicara un poco más a profundidad la actividad como tal. Listo. Agradecerles a todas ustedes por su disposición, su tiempo y desearles lo mejor. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto por el WhatsApp o por el correo, ahí está el contacto también en la plataforma. Pueden hacerme cualquier sugerencia o cualquier pregunta que tengan. Listo. Una feliz noche
para ustedes. Cuídense mucho y que tengan éxito en el desarrollo de estas actividades y estas evidencias. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que les va muy bien. Descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, igualmente, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Que les va muy bien.